donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo. Del niño recién nacido, pasamos al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que va a comenzar su misión. Puestos de pie, recibamos al excelentísimo señor obispo, don Jesús Antonio Lerma Nolasco, primer obispo titular de la diócesis de Iztapalapa, que preside esta celebración. Muy buenos días tengan todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre Dios para morir al pecado y resucitar a la vida nueva de los hijos de Dios. Por eso digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos.
hombres paz. Señor Dios nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentados, Nos sentamos. inicia la liturgia de la palabra. El profeta, el segundo Isaías, expresa en esta página una oferta gratuita que Dios hace a su pueblo, sobre todo de la alianza siempre renovada. Y todo gratis invita a buscar al Señor, venir a Él, escucharle, abandonar los malos caminos, hacer alianza con Dios. Atentos, escuchemos este llamado. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Como a él, lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones. Así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti, por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos.
porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijo de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Es una condensación de la primera carta de Juan. Aparece hoy el trinomio de testigos que nos aseguran que Jesús es el Hijo de Dios, el Espíritu, el agua y la sangre. Tres testigos que tienen particular actualidad en la fiesta del bautismo de Jesús. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio,
porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Marcos, en el Evangelio de hoy, nos narra un momento importante en la vida de Jesús. El Padre Celestial manifiesta quién es este personaje que está bautizando Juan. Es mi Hijo amado. De pie, por favor, para entonar el aleluya. El Señor Dios ilumine tu entendimiento, purifique tu corazón y anuncia fielmente su palabra. Vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición con el Evangelio. Sentados, escuchemos con atención la homilía que nos dirige el señor obispo. La palabra Epifanía significa dar a conocer a Jesús como Hijo de Dios. Y tenemos 3 momentos que celebramos litúrgicamente también,
en que se da esa epifanía, ese dar a conocer a Jesús como Hijo de Dios. El primero lo celebramos hace 8 días en la adoración de los Reyes Magos. El segundo momento es el del día de hoy, en el que celebramos el bautismo de Jesús. Y el tercer momento de manifestación de la dignidad de Hijo de Dios, de Jesús, de Cristo, lo tenemos en el primer milagro que realizó Jesús, que fueron las bodas de Canaán. El día de hoy celebramos, como decía, el bautismo de Jesús. En el Evangelio escuchamos cómo Juan predicaba un bautismo de agua, pero él también predicaba y decía, dice, viene detrás de mí uno que es más fuerte que yo, al cual ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y el mismo Marcos, en este párrafo del Evangelio que escuchamos, también nos dice que llegó Jesús desde Nazaret a Galilea, en donde fue bautizado por Juan el Bautista. Aquí podemos también entender cómo Jesús, desde Nazaret, donde se crió, va a Galilea, al río Jordán, en donde bautizaba Juan el Bautista. También es significativo que sea en Galilea donde se bautiza Jesús, donde va a empezar su misión de la transmisión de la palabra de Dios, donde va a empezar su misión como enviado del Padre Dios. Y en la narración que nos hacen, de hecho, los 4 evangelistas, nos dicen cómo una vez que Jesús fue bautizado, literalmente dice el Evangelio, se rasgaron los cielos, es decir, se abrió de nuevamente un contacto entre la divinidad y nosotros los seres humanos. Y en ese rasgarse los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús bajo el signo de una paloma. Y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. A esto se llama una teofanía. Una teofanía porque se nos demuestra la realidad de Dios en 3 personas distintas. La voz del Padre que se escucha, el Espíritu Santo bajo el signo de una paloma y la presencia de Jesús como Hijo de Dios. Y a esta demostración de las 3 personas que existen en Dios se llama teofanía. Al celebrar el bautismo de Jesús, sin duda alguna que tiene relación con el bautismo que nosotros recibimos. El mismo Juan el Bautista nos dice, yo bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, refiriéndose también a Jesús. Y el bautismo que nosotros recibimos al celebrar el bautismo de Jesús,
es un momento para que hagamos conciencia de nuestro bautismo. Muchas veces es cierto que la inmensa mayoría recibimos el bautismo de pequeños, pero conforme vamos avanzando en la vida y recibiendo los diferentes sacramentos, debemos de tomar conciencia de lo que significa realmente el bautismo en la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, por el bautismo somos hijos de Dios. En el bautismo recibimos al Espíritu Santo, un espíritu que debe conducirnos a lo largo de nuestra vida. Por eso San Pablo en su carta a los romanos nos dice: quien se deja guiar por el Espíritu produce frutos de hijos de Dios. Y el bautismo debemos tomar conciencia que es un compromiso con Dios, un compromiso con los demás hermanos en la fe, con los demás bautizados y un compromiso con la comunidad. Muchas veces, desgraciadamente, lo reducimos a un acto social, lo reducimos a una costumbre que cumplir, cuando en realidad el bautismo es definitivo en nuestra vida para tener esa relación con Dios. Al celebrar el bautismo de Jesús es un momento importante para que cada uno de nosotros tomemos conciencia que el bautismo nos comprometió a vivir la vida que Jesús nos ha enseñado. Seguir el camino que Él nos ha demostrado. Y también el bautismo significa participar del amor de Dios para también nosotros aprender y saber amar como Dios nos ama. Como ven ustedes, el bautismo tiene una trascendencia para toda la vida de cada uno de los bautizados. Y además, también tomemos conciencia que sin el bautismo, ninguno de los otros sacramentos es válido, ni la confirmación, ni la Eucaristía, ni el matrimonio, ninguno de los demás sacramentos son válidos si es que no estamos bautizados. Por eso, pues, el bautismo en la vida de cada uno tiene un lugar importante. Como decía, es sobre todo un compromiso con Dios, con la comunidad cristiana y con cada uno de los miembros de la Iglesia. Porque el bautismo nos da la dignidad de hijos de Dios, pero también nos da el ser miembros de la Iglesia de Cristo. Hoy pues reflexionemos sobre nuestro propio bautismo. Si yo, por ejemplo, ahorita les preguntara, ¿quiénes saben la fecha de su bautismo? Levanten la mano. Hay 1, 2, 3, 4. La mayoría no tiene conciencia de cuándo fue bautizado, aunque sí haya sido bautizado. Digo, es una pregunta un tanto tal vez sin mucha trascendencia, el saber cuándo fuimos bautizados, pero sí sabemos cuándo nacimos a la vida humana
y no sabemos cuándo nacimos a la vida divina. Hoy pues, tomemos conciencia, el bautismo que cada uno de nosotros recibió nos compromete con Dios. De pie. Profesemos públicamente nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de la Virgen María, que padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre Dios? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y que habló por los profetas? ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Nos ponemos de pie. Hermanos, ahora que esperamos gozosos la venida, que celebramos gozosos el bautismo de Jesús, imploremos con más fervor su misericordia, para que del mismo modo que vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar a los corazones desgarrados, así también ahora en nuestro tiempo conceda la salvación a todos los que la necesitan. Respondemos, Señor, ten piedad. Pidamos a Dios que asista al Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que ejerzan su ministerio siempre para el bien de su pueblo y los guíen por caminos de la verdad, la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Pidamos a Dios que atienda fervorosamente las necesidades de los que lo invocamos y nos permita escuchar la voz del Padre en nuestros corazones, para que, dóciles a su palabra, podamos sentirnos amados y cuidados por Él. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que el Espíritu Santo ilumine a todos los cristianos y les ayude a vivir santamente su fe, fortalezca a quienes se preparan para el sacramento del bautismo y les conceda los dones de su amor. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que Cristo, el Hijo predilecto del Padre, nos ayude a caminar y amar a Dios sobre todas las cosas, y podamos participar del amor que nos tiene, y así ser parte de la alegría que nos da el ser hijos de Dios. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos y quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo
y concédenos que el mundo camine por tus sendas de paz y que tu Iglesia se alegre en tu piadoso servicio por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, inicia la liturgia eucarística. Con la presentación de las ofrendas, ponemos nuestra vida en el altar del Señor. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid. Él será para nosotros bebida de salvación. Lávame de mis culpas e iniquidades para ofrecer dignamente este sacrificio. Hermanos, hagan oración para que trayendo al altar los gozos y tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma,
fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo Apóstol, patrono de esta diócesis de Iztapalapa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Desen fraternalmente una reverencia de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Ten piedad
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y se nos da como alimento espiritual bajo el signo del pan. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna.
De pie. Oremos. Señor, alimentados de estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito de verdad, nos llamemos y seamos hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Antes de dar la bendición, voy a dar una pequeña explicación. Para que a uno lo nombren obispo, en primer lugar lo nombra el Papa y nos dan un documento que se llama Bula Pontificia, en donde con el nombre de uno, el Papa, firma el documento constituyéndolo obispo. Y para que un obispo sea válido, el obispo que lo ordene obispo, que le dé la gracia del episcopado, debe de tener la sucesión apostólica. Entonces no basta con que alguien diga, yo soy obispo. A ver, enséñame tu bula pontificia, porque por ahí anda uno que se hace llamar obispo. Por eso lo digo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios, fuente de todo consuelo, disponga sus días en su paz y les otorgue el don de su bendición. Todos, amén. Amén. Que Él los libre de toda perturbación y afiance sus corazones en su amor. Todos. Para que, enriquecidos por los dones de la fe, de la esperanza y la caridad, abunden en esta vida en buenas obras y alcancen sus frutos en la eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. Que tengan un buen domingo, buena semana de trabajo, quienes puedan trabajar, y que Dios los bendiga a sus familias y los libre de esta pandemia. Que tengan un buen domingo.